Amigos, ¿cómo están? Evidente que nos marca y por nosotros en nuestra firma trabajamos A un nuevo club de... Empieza la eliminatoria más rara de todas, una eliminatoria rarísima. Se empieza primero contra San Cristóbal y Nieves en una fase previa este jueves, luego contra Granada el 9 de junio, pero ojo esto, 2 partidos y luego hay que esperar un año para que el próximo 7 de junio se juegue ante Bahamas y el próximo 10 de junio del 2025, sí, ante Trinidad y Tobago. Así está calendarizado el formato de esta extraña eliminatoria de CONCACAF que no tiene a los países tradicionales con los que Costa Rica juega sus clásicos, México, Estados Unidos y Canadá, que tiene una reformulada zona con Panamá siendo curiosamente la potencia hoy en día de Centroamérica y con un Costa Rica rejuvenecido. Vamos a repasar el plan de juego para entender la convocatoria final del señor Gustavo Alfaro para enfrentar este jueves el debut eliminatorio. Una renovación absoluta desde la portería hasta el delantero. Lo vemos. Bienvenidos a Plan de Juego. Gracias por acompañarme. Estoy en mi canal de YouTube, @AlfaroPeriodista, en donde puede dejar sus comentarios, dar me gusta y suscribirse. Y por supuesto por Canal 8 Multimedios, gracias a todos los que se conectan. Vamos a repasar la base de Gustavo Alfaro con particulares novedades. El portero titular de la Sele, ¿quién será? ¿Patrick Sequeira o Kevin Chamorro? ¿O habrá sorpresa con Aaron Cruz? Luego, Carlos Mora se queda fuera del arranque de la eliminatoria. Analizamos los porqués de la ausencia de Carlos Mora. Saprissa renueva a Esteban Alvarado. El caso de Marcela Lerediano, qué interesante y qué duro golpe para la afición brumosa. Y la imagen de Juan Carlos Rojas en la que saca pecho por la diferencia de títulos con sus rivales. La vamos a repasar y vamos a interpretarlo desde una perspectiva interesante. Vamos de inmediato a analizar tema selección, que nos trae de entrada un análisis muy llamativo porque curiosamente al barco de Gustavo Alfaro se empezarán a subir los tripulantes, pero algunos podrían quedarse fuera más antes de lo previsto. Resulta que el señor Alfaro ha dicho con bastante contundencia que en el próximo mes, es decir, eliminatoria, es decir, Copa América, y a partir de ahí un mes calendario, empezará a armar su base. Básicamente a los jugadores les quedan estos 2 partidos ante San Cristóbal y Nieves y Granada, y luego los 3 juegos de la fase de grupo de la Copa América, y si es que pasamos algunos juegos más, para establecerse en la Sele de Alfaro. Luego de ahí el técnico de la Nacional afirma que solo hará retoques. Una base de la tricolor que, poniéndonos estrictos, creo que estará compuesta por 2 jugadores por puesto, y luego ya solo hará pequeñas modificaciones en caso de que algún futbolista baje su rendimiento y le abra campo al otro. Ahora, esta lista de eliminatoria que vamos a ver nos va a poner en perspectiva sobre quiénes empiezan a tomar ventaja y, por el contrario, quiénes empiezan a quedarse por fuera. Veamos la lista que tiene a los porteros Kevin Chamorro de Saprissa, Patrick Sequeira del Ibiza y Aaron Cruz de Herediano. Patrick fue el que jugó el último partido frente a Uruguay en empate a 0, actuación me parece que buena de Patrick. Los defensores Fernán Faerro, Julio Cascante, Gerald Taylor, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Axel Quiroz, Jayland Mitchell, Jason Molina y Douglas Sequeira. Sorpresivamente Sequeira se mete en la lista para eliminatoria. También aparece Faerron y aparece Cascante, que recordemos Cascante es uno de los legionarios y que no estuvo ante Uruguay por esta razón. Los volantes Brandon Aguilera, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Alier Lassiter, Jefferson Brennan y Alejandro Brand. Y los atacantes Manfred Ugalde, Joel Campbell, Anthony Contreras, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Andy Rojas y Warren Madrigal. 3 conclusiones para empezar sobre esta lista, 3 conclusiones muy buenas. Número 1, renovación en cada una de las posiciones. Es decir, es como un proceso que comienza sin la vieja guardia que tanto nos sostuvo
durante muchos procesos luego de conseguir la gesta de Brasil 2014. Esa base nos sostuvo Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, este nuevo proceso renueva en portería, renueva en laterales, renueva en centrales, renueva en volantes centrales, renueva en extremos y renueva en delanteros. Una modificación absoluta en todas las líneas. ¿Qué es lo más interesante del arranque de la eliminatoria y por qué hay que empezar a armar equipo? Bueno, justamente porque al existir una renovación, también es una renovación de liderazgos, con excepción de Manfred Ugalde, que es la carta destacada y por la que ya hubo un club que estuvo dispuesto a pagar una alta suma de dinero, que fue el Spartak Moscú de Rusia. La realidad es que el resto de muchachos están o tratando de consolidarse en Europa o tratando de afianzarse en el torneo nacional. Segunda conclusión, hay una base de legionarios a la que Gustavo Alfaro le está dando prioridad. Él dice que los muchachos que juegan afuera tienen un cierto margen de respeto con respecto a los otros que se lo han ganado por estar en ligas de mayor nivel. Y él le pide a los jugadores locales que traten en mayor medida de saltar al fútbol internacional. Incluso le exigió al portero Patrick Sequeira que tratara de buscar un brinco internacional, subir de categoría para poder afianzarse en la Sele. Ejemplos de esta segunda conclusión que doy. Bueno, por ejemplo, Álvaro Zamora, que en selección le ha ido bien, en su club tiene altibajos, pero juega. Entonces, Alfaro le respeta esto. Por ejemplo, Alcócer, que está en el Westerlo de Bélgica, y Alfaro le respeta esto y también lo llama, a pesar de no ser un jugador consolidado en Europa. Y luego hay otros que están ahí, entre brincos, buscando la posibilidad de afianzarse, como Warren Madrigal, que le gusta mucho a Alfaro, que viene saliendo de una lesión, pero que ya estuvo en la final con Saprissa, como el caso de Gerald Taylor, que estuvo bastante bien frente a Honduras en el pasado proceso y que tiene posibilidades en el pasado juego ante Honduras, corrijo, y que tiene posibilidades amplias de ser titular ante San Cristóbal y Nieves en esta selección. Entonces es una base muy joven, con Gustavo Alfaro siendo muy exigente en el tema físico, en el tema de que salten al fútbol internacional. Y la tercera conclusión, muchachos, es una zona sobrepoblada en algunos puestos y con una escasez tremenda en otros. Es decir, hay un contraste muy marcado. Está sobrepoblada en los volantes por fuera. Hay un montón. Por ejemplo, querido Ale, a quien saludo y le doy y le digo, buen día, Ale. Yo le digo este montón de nombres y a usted cuál le gusta más. Probablemente habrá coincidencias o no. Yo le digo, ok, en el puesto de volante por fuera, Alcócer, Kenneth Vargas, Zamora, Carlos Mora. Seguimos agregando nombres de fichas que ni siquiera están convocadas. Alonso Martínez, Randa Leal. Son un montón de jugadores en esa posición de volante ofensivo. ¿A usted cuál le gusta más? Si yo le lanzo la pregunta. Buenas tardes, José. La verdad que tengo varios. A ver. Tengo por un lado Alcócer, Okay. que me parece un gran jugador con mucho potencial. 19 años. 19 años. Yo lo veo como por mucho uno de los mejores por fuera, por su potencia, su velocidad. Okay. Tal vez le falta más, como me habías nombrado fuera de cámaras, personalidad. Un poquito más de atrevimiento. Atrevimiento es una mejor palabra. A ver. Y después, por otro lado, Carlos Mora, jugador de Deportiva Alajuelense, que lo veo muy potente, muy rápido, con gol, porque lo ha demostrado en el torneo nacional. Lo veo un gran candidato para esta selección nacional. No sé qué opinas vos, si coincidimos en algún candidato. Es que exacto. Ve, por ejemplo, usted acaba de dar dos nombres, Alcócer y Carlos Mora. Pero si analizamos en frío la lista de Alfaro, está tan cerrada y es un proceso de renovación tan marcado que la diferencia entre unos y otros es muy corta. Por ejemplo, Zamora es el que más minutos ha tenido con Gustavo Alfaro. Pero puede ser que a los que nos ven por YouTube les guste más Leal, que ni siquiera está convocado. O puede ser que les guste más Kenneth Vargas, que le ha ido muy bien en el Heart of Midlothian de Escocia y que es uno de los legionarios con más minutos, pero resulta que con Alfaro ha tenido poca oportunidad, porque la distancia en un arranque de proceso con tanta renovación es muy cortita. Y luego viene la otra cara son los volantes centrales
que reflejan una incertidumbre total para Costa Rica. Ahí había ese puesto en la tercera conclusión de muchachos en donde hay sobrepoblación. Pero por el contrario, los volantes centrales, ahí tenemos una escasez enorme, con excepción de Galo, que es el 5 natural. Luego está Jefferson Brenes, que tuvo un torneo muy malo con Saprissa, con múltiples expulsiones, pero que en selección lo hizo muy bien ante Honduras, y Alfaro le respeta esto y lo tiene. Está Aguilera, que no revienta con selección y que le ha costado muchísimo, pero que Alfaro dice, ok, es un 8 en su club en Inglaterra, en la tercera división juega de 8, y ahí está. Está fuera Christopher Núñez, que no ha tenido una gran oportunidad. Alan Cruz busca su chance, pero todavía no se consolida en selección. Entonces, es una zona muy, muy disminuida de futbolistas que realmente tengan nivel para selección. El otro nombre es Alejandro Gran, que sinceramente es un muchacho interesante, pero que todavía tampoco se afianza en la mayor. Entonces, vemos dos zonas bastante radicales en cuanto a la cantidad de figuras disponibles. Y eso es parte de una renovación en donde Alfaro tendrá que ir buscando esas posiciones, Ale. José, para mí, para la selección, un doble 5 sería perfecto. Obviamente en partidos específicos, con Brenes. Dos metedores. Y un media punta y un 9 que sea más frugal. Zamora me gustó mucho en el partido de Uruguay. Jugó muy bien, y contra Honduras jugó bastante bien Zamora también. Porque Zamora tiene movimiento, tiene enganche, cuando nosotros nombramos un jugador que es diablo, que cuando encara te saca uno de arriba. Tiene como esos movimientos que son muy importantes para un media punta y puede facilitarle el juego a Manfred Ugalde, sacándole marca, generando espacio. No sé qué opinas. Me parece que sí, y además, vamos a ver, Zamora tiene algunos rasgos técnicos muy interesantes. En primer lugar, se combina bien en corto. Es un muchacho desde que estaba en su etapa en Saprissa se le veía una capacidad para el juego entre líneas. Es un muchacho que también es atrevido para buscar el mano a mano. A mi criterio, debe mejorar un poco el juego físico porque va normalmente con mucha frecuencia al suelo, pero más allá de eso es de los volantes que mejor han rendido en la era de Gustavo Alfaro. Pero ahí vemos indudablemente una evidente limitante que yo creo que es más que marcada en esta serie. Ahora, veamos y puntualicemos en un caso muy llamativo, que es el caso Carlos Mora. Decíamos en la imagen esencial del programa, y agradeciéndole a todos los que comentan, le dan me gusta y se suscriben a mi canal de YouTube, que hay nombres de jugadores que se subirán al barco sorpresivamente. Por ejemplo, Jaylan Mitchell, central de la liga, que lo hace bien, tiene mucha personalidad, 19 años, no estaba en el proceso, aprovecha la ausencia de Arboin por lesión y dice presente. Jaylan Mitchell juega un gran partido contra Uruguay con mucha personalidad y por su edad y rasgos físicos puede afianzarse. Pero hay otros, como el caso de Carlos Mora, que es absolutamente lo contrario. Vea, para mí Carlos Mora, más allá de que en la final le faltó, es uno de los jugadores más talentosos que tiene el fútbol local. Tiene mano a mano, es agresivo, es potente, pero especialmente en el 1 contra 1 por la banda derecha, es un muchacho muy peligroso, que constantemente, cuando se le da la oportunidad de estar cerca del área, genera peligro. A partir de ahí, yo creo que es un jugador que se habría ganado estar en selección nacional. Se habría ganado al menos ser suplente en una eliminatoria. Pero resulta que de la lista que tenía Gustavo Alfaro preliminar, saca a Carlos Mora para afrontar el arranque de eliminatoria. No estará ante San Cristóbal y Nieves y no estará ante Granada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay un factor que le juega en contra a Carlos Mora, y es seguir en nuestro país, seguir en Costa Rica. Para Carlos Mora no haber saltado al exterior, siendo un muchacho ya de 24 años, creo que es un factor en contra, dado que en el discurso Gustavo Alfaro ha dejado ver una necesidad, y diría que hasta un deseo permanente de darle prioridad a los muchachos que juegan afuera. Entonces dice, ok, Alcócer juega afuera, está en selección. Álvaro Zamora juega afuera, está en selección. Kenneth Vargas juega afuera, está en selección. Anthony Contreras, aunque esté en una liga que no es destacada como la de Chipre, juega afuera, está en selección. Yo creo que por ahí pasa todo. Carlos Mora lo hace muy bien en el fútbol local, pero eso le pasa factura. Y creo que a Carlos Mora también le pasa factura que el técnico de la Sele estuvo viendo las finales. Su rendimiento no fue del todo bueno, pero yo no creo que haya sido solo Mora el que no jugó bien con la liga. Porque creo que en la ida Mora anduvo relativamente bien. En la vuelta ni Mora ni Joel anduvieron bien, pero a Joel sí lo deja, porque a Joel le respeta la experiencia. Entonces Mora, al estar en ese término medio de considerársele un jugador de juventud,
que tiene que pelear contra otros que juegan afuera, y si a eso se le suma que la liga no ha logrado ser campeón y que le ha costado tener protagonismo en fases finales, creo que eso se lo cobran, aunque curiosamente sí se mete Andy Rojas, que Andy Rojas, eso sí, es un muchacho más joven que calza dentro de la edad que anda buscando Gustavo Alfaro, un muchacho de 17, 18 años, y indudablemente que pronto saltará al fútbol internacional. Andy Rojas, que es un jugador que se puede adaptar a diferentes posiciones, ¿verdad? Puede jugar de delantero, puede jugar por fuera, puede jugar por las dos bandas, un muchacho extremadamente rápido, Ale. Muy talentoso, yo creo que tiene una capacidad muy grande. Yo creo que lo que le juega en contra a Carlos Mora es que hay muchos jugadores en su posición. Yo creo que es eso, porque no sé qué jugador de la selección pueda agregarle esa llegada por la banda y los centros que mete Mora. Porque si analizamos los partidos de la Alajuelense, la mayoría de las ocasiones que ha tenido ha sido porque Mora se saca a uno o dos jugadores por la banda y mete un centro al punto penal, y ahí es cuando los delanteros hacen su trabajo. Y Carlos Mora tiene un mano a mano muy, muy sobresaliente para lo que hay en la Sele hoy en día. Digo, aquí hay muchachos buenos en el mano a mano. Zamora lo hace bien, el mismo Alcócer es bueno, pero yo creo que Carlos Mora en esa característica específica está una escalera arriba. Pero aún así el técnico de la Sele dice, es que no le alcanza para estar en esta lista de renovación. Y ojo con la Copa América. Ojo con la Copa América, Ale. No sería de extrañar que tampoco se logre meter en lista para Copa América. Sería una lástima porque la Sele tendría como ese plus que ahora mismo creo que le falta. Sí. ¿Qué es lo que le falta a Carlos Mora para que pueda salir al exterior? Que la gente lo coloque en una liga trampolín. Que la gente le busque una liga y que a la Alajuelense quizás sea más flexible a la hora de venderlo. También. Es que la realidad dice que por características han salido jugadores de menor calidad que Carlos Mora. Yo creo que el muchacho ya ha sido estable en la liga, ha sido destacado, es un futbolista con características muy interesantes. Creo que quizás la liga está esperando una oferta muy alta para un futbolista que ciertamente en su puesto tiene muchos jugadores de muchos países que son competencia directa y que por lo tanto los clubes a veces prefieren otras nacionalidades. En Uruguay, ¿cuántos hay? ¿Cuántos volantes por fuera hay? Muchos. En Argentina, en Brasil. Entonces a veces hay que ser un poco flexible en términos económicos para dejar ir al futbolista que se consolide y que luego busque dar un salto afuera. Para mí es un muchacho muy bueno y es una pena que no esté en esta recta final. Sí es cierto que hay otros que le han ganado el pulso como Alcócer, como Zamora, como el propio Kenneth Vargas, y que seguir en el fútbol local indudablemente le pasa factura. Pero les pregunto a todos en YouTube, ¿merecía o no Carlos Mora estar en la Sele? Pueden dejar su criterio en los comentarios en mi cuenta @alfaroperiodista. No olvide darle me gusta, el dedito arriba y suscribirse a mi canal de YouTube. Qué montón somos ya, y les agradezco a todos los que me ven por Canal 8 Multimedios, en donde estoy todos los martes y jueves a las 12:15 mediodía. Pueden prender el tele, ahí estoy a las 12:15 y se los agradecería un montón. Vamos a ir con el tema Saprissa. El tema Saprissa, y quiero que vean la imagen que publico en redes, porque quiero que la interpretemos juntos, queridos televidentes y suscriptores de mi canal de YouTube. Esta publicación la hace Juan Carlos Rojas días atrás y es una comparativa de cómo se ve la lucha por títulos en la primera división en los últimos 10 torneos y en los últimos 20 torneos. Dice Juan Carlos Rojas que en los últimos 10 torneos Saprissa ha ganado 6 de los 10 títulos, Herediano 2, Cartaginés 1 y la Liga 1. Y después ojo a esta cifra, últimos 20 torneos. Saprissa ha ganado 10, Herediano 6, Cartaginés 1, Pérez Celedón 1, la Liga 1 y San Carlos 1. Es una imagen extremadamente contundente. Quiero tocar esta imagen para al mismo tiempo hacer ver un hecho que se aproxima próximamente, porque yo creo que lo que hace Juan Carlos Rojas es ilustrar algo. Saprissa es superior en los últimos 10 torneos, pero aún más superior en los últimos 20 torneos. Ha elegido de una manera más asertiva sus contrataciones, le ha dado mucho más rédito su estructura deportiva, los entrenadores elegidos, ha sido mucho más solvente en casa,
y estructuralmente el equipo ha dado los pasos correctos para consolidar una base de jugadores. Por ejemplo, de los últimos 10 torneos, que ganó 6, hay una columna vertebral muy establecida, porque recordemos que 6 torneos son 3 años, en donde hay figuras que con el paso del tiempo se han afianzado. Está el Mariano Torres, está Kendall Waston. Es decir, hay una columna vertebral a la que se han integrado luego figuras como Fidel Escobar, en la que se mantiene Ariel, en la que se incorporan Paradela y Yabón. Y esos jugadores le han dado un rédito que confirma que Saprissa acertó en las contrataciones y que pudo sostener su columna vertebral con una eficiencia muy grande, además en los entrenadores seleccionados, especialmente lo de Vladimir, que ha sido muy bueno. Pero además expone a los demás, y aquí es donde quiero comentarles el punto número 2. Hay una asamblea de Alajuelense en estos días en la que se pondrá en juego 6 puestos de la junta directiva. Dentro de esos 6 puestos habrá en juego un puesto muy importante, que es el de vicepresidente. Resulta que se reunieron un grupo de miembros, un grupo de miembros, de expresidentes y exdirigentes de la liga muy connotados, como por ejemplo Jorge Hidalgo Vega, que es reconocido como un presidente que hizo una muy buena labor en la liga, como el dirigente José Cabezas, o como otros dirigentes que han formado parte a lo largo de la historia de Alajuelense, se reúnen para buscar cómo proponer ante la asamblea, que se reunirá para llenar estas 6 vacantes, puestos de esta agrupación llamada Transparencia Rojinegra. Transparencia Rojinegra, que tiene a estos dirigentes que les comenté y que tratarán de volverse la oposición de don Joseph. Y yo quiero hacer un comentario de esto. A mí me parece que don Joseph puede haber hecho un esfuerzo y que cuando estaba Fernando Campo pudo haber hecho un esfuerzo. Pero en un club como la Liga, estos números son una vergüenza. Son una absoluta vergüenza. Y los asambleístas que vayan a esta reunión de la Liga deberían dejar de pensar y dejar de votar por el CAR. Porque si algo le sigue dando valor el asambleísta de la Liga a don Joseph y tiempo atrás a Fernando Campo, era al CAR, porque es del único logro corroborable que vive don Joseph. ¿Qué más ha hecho don Joseph desde que llegó a la Liga, o incluso la era Fernando Campo, Joseph en los últimos 20 torneos? Bueno, tiene una Copa Centroamericana, tiene la Corona 30, pero veamos los números consistentes que muestra Juan Carlos Rojas. Esto refleja que es una gestión nefasta para la historia del equipo. Y habrá directiva. Entonces, los asambleístas seguirán pensando y seguirán estando satisfechos con el CAR como único logro consistente de la liga, o de verdad van a pensar en los logros tangibles que son estos, que son los trofeos, para pensar en los nuevos miembros de la directiva de la liga. Yo creo que hay que ponerse serio y empezar a exigir títulos y dejar de creer que el CAR es un logro real que Alajuelense debe estar sacando cada vez que vienen reuniones de asamblea, querido Ale. Se necesita un cambio, en eso estamos de acuerdo. Es que los números son demasiado radicales. Es que los números nunca mienten, esa es la verdad. Yo sigo convencido de que Alajuelense tiene que darle más oportunidad a los juveniles. A los campeones sub-20, sub-17, que hagan un buen proceso como hizo Saprissa. Lo demuestran los números, que después de muchos años manteniendo a las estrellas del equipo, como bien nombraste a Kendall Waston, Mariano Torres, Guzmán, grandes jugadores, pero también ayudándolo con nuevas promesas. Caras que le meten sangre fresca y que además le dan ilusión al equipo, ¿vale? Exactamente, y a la afición, ¿no? También. Yo creo que utilizar el CAR como un argumento ya tendría que eso cambiar totalmente. Y si lo vas a utilizar de argumento, que está buenísimo porque es un gran proyecto. Para mí ya es un argumento cansado. Yo creo que tiene que demostrarlo, tiene que levantar 3, 4 jugadores de la sub-20, es decir, acá tenés tu oportunidad, jugar 3, 4 partidos para verlos, darles una oportunidad, y ahí sí, porque tal vez de 10 jugadores te sale 1 o 2, pero esos 2 jugadores representan al CAR. Representan la inversión, sí, y le dan credibilidad al proyecto. Exactamente, ¿vale? Ya lo puedes utilizar como un argumento, pero ahora nombrarlo, ponerlo arriba de la mesa y no tener jugadores
del CAR que te lo demuestren en primera, ya es algo que es bastante cansado, José. Sí, porque además se vuelve una contradicción. Se vuelve una contradicción, además, Ale, que usted venda el CAR, insista con el CAR, pero que además sean tan pocos los jugadores del primer equipo que sean una cara visible del CAR. Lo que todavía le resta más credibilidad al proyecto. Entonces, yo creo que si los asambleístas van a votar y otra vez se utiliza el argumento del CAR como un factor a evaluar, sería una falta de seriedad. Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa es lo que dice bien Juan Carlos Rojas: títulos, y empezar a valorar. Y si hay 6 cargos, darle oportunidad a la oposición de que justamente pueda ofrecer ideas diferentes que refresquen la estructura del club, porque si no se va a seguir en este círculo vicioso de seguir vendiendo la idea de un centro de alto rendimiento que hasta el momento en réditos cuantificables a través de figuras no se ven. Creo que Alajuelense tiene las herramientas como para hacer el cambio. Lo que falta es accionar. Sí, estoy de acuerdo. Tiene todo, tiene el dinero, tiene los argumentos e indudablemente se necesitan los títulos para que el proyecto vaya de la mano. Pero ya hemos visto que las últimas directivas no han estado a la altura para sacar los réditos que tienen que sacar. Pero bueno, vamos a ir con el tema Marcel. Está muy interesante, quería puntualizar en la realidad del club, además analizando la asamblea que se viene. Y vamos a ver el caso de Marcel Hernández, porque Marcel Hernández jugará con Herediano. Marcel Hernández es un jugador traído al país por el Cartaginés, se convirtió en su goleador extranjero histórico, en el mejor extranjero de su historia, en una ficha emblema del club, en un futbolista diferente, en una figura que le ha dado mucho al club, pero la relación está rota con los Vargas. Una relación rota que ha provocado que los Vargas hayan decidido romper la relación entre las partes y que en este caso Marcel pueda vestirse de herediano. Desde lo deportivo, ¿qué tanto le puede pesar a Cartaginés y qué tanto le puede pesar a Herediano? ¿Usted qué dice, Ale? Yo creo que mucho, José. Un jugador como Marcel determina mucho en el ataque de Cartaginés. Va a tardar bastante en conseguir a un jugador que no sé si lo iguale, pero que esté cerca de lo que logró con Cartaginés Marcel Hernández. Y ahí es donde uno dice, ok, se puede traer un sustituto. El asunto es que Cartaginés ha sido bastante moderado en sus fichajes para este torneo. Entonces tampoco es que la planilla refleje grandes fichajes para este torneo. Y por otro lado está Herediano, que se aprovecha de la circunstancia, le hacía falta una figura de 9 y creo que Marcel entiende que ahora su rol en Herediano es otro, que en Herediano hay líderes establecidos y que él en Herediano probablemente le alcance para mantener algunas de sus métricas estadísticas si las lesiones lo respetan y para tratar de ser protagonista, que es algo que también quiere. Creo que Herediano acierta en el fichaje. Creo que Marcel es un muchacho que todavía le puede dar mucho a Herediano, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Marcel la pegará en Herediano o no? Y a los cartagos que nos ven, ¿les duele que se vaya Marcel o les da lo mismo al considerar que ya la relación estaba rota? Pueden dejar sus comentarios, opinar, darle me gusta en mi canal de YouTube, @alfaroperiodista, en donde está esta transmisión, y por supuesto en Canal 8 Multimedios. Los que nos ven por el canal y los que nos ven por mi canal de YouTube también, recuerden que nos vemos a las 9:30 en Fútbol al Día por Canal 8, programazo hoy en Fútbol al Día, 9:30 de la noche. Gracias a los que de verdad se conectan, un abrazo enorme y de verdad muy agradecido de que siempre estén con nosotros. Ale, muchas gracias por participar y nos vemos el próximo jueves. Gracias y que la pasen bien. Nos marca y por nosotros en nuestra firma trabajamos. Un nuevo club de